Bienvenidos a otra emisión de los especiales de ProNoticias. Esta semana elegimos un tema que todavía está en análisis y en estudio del Parlamento. Hablamos del nuevo proyecto de ley que busca modificar la deducibilidad del IVA. Para ello consultamos con algunos especialistas tanto de la Subsecretaría de Estado de Tributación como contadores públicos y también economistas. Comenzamos. Se analizan cambios en la deducibilidad del impuesto al valor agregado IVA que permitirían incluir, entre otros, los comprobantes de compras de supermercados en la liquidación impositiva. ¿Qué dicen los contadores del Paraguay sobre este cambio? ¿Qué opinan los empresarios? ¿Y cómo lo reciben las autoridades tributarias? ¿Significaría una reducción importante de ingresos para el fisco? Especiales de ProNoticias. En primer término, vamos a escuchar lo que nos decía Fabio López, director jurídico de la Subsecretaría de Estado de Tributación en relación a este proyecto de ley. Por supuesto, desde la SED manifiestan desacuerdo con la normativa si es que se aprueba. Reiteramos, tiene media sanción de la Cámara de Diputados este proyecto. Falta todavía el análisis del Senado y, por supuesto, después tiene que pasar por el Poder Ejecutivo. El sistema del impuesto al valor agregado, así como está concebido, se basa en una compensación entre un IVA débito, es decir, un IVA que yo debo ingresar al Estado, significa, y por otra parte, un IVA crédito, es decir, un IVA que yo tengo a mi favor. En definitiva, todos los que prestan servicios personales, las personas físicas que prestan servicios personales, deben ingresar el 10% del monto de la prestación de sus servicios. Esa es la regla, eso es lo que ellos deben al fisco, lo que uno como profesional o como una persona que no está en relación de dependencia debe ingresar al fisco. Y luego la ley lo que hace es permitir ciertas deducibilidades, es decir, ciertos egresos que por estar relacionados directa o indistintamente a mi actividad grabada, me permite la ley esa deducibilidad. Recordemos, son 163,000 personas las que estarían, en este caso, alcanzadas por esta modificación que se pretende, por esta ley que se pretende. ¿Qué significaría eso? Que a esas 163,000 personas que son contribuyentes del IVA por servicios personales o profesionales, se le permitiría deducir, aparte de lo que hoy ya está, se le está permitiendo deducir, que son todos los egresos, todo el IVA crédito incluido en las compras que realizan, que están directa o indistintamente relacionadas a su actividad grabada. Aparte, se le va a estar permitiendo, por ejemplo, que incluya los gastos de distintos gastos personales suyos y de familiares, así en forma general. No hay, en el proyecto de ley no hay una limitación a familiares a cargo, el cónyuge, los hijos menores de edad o personas que tienen una obligación, a las cuales tenemos una obligación legal de prestar asistencia. Entonces, ¿qué es lo que crearía este proyecto de ley en caso de que sea aprobado ya por el Congreso y luego promulgado por el Poder Ejecutivo? Cosa que de nuestra parte estamos en contra de este proyecto de ley, porque atentaría en contra de la misma Constitución de la República del Paraguay, que establece que la igualdad ante el tributo es para todos los habitantes de la República del Paraguay. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica el principio de igualdad tributaria? Que todas aquellas personas que están en un mismo pie de igualdad tienen que contribuir de la misma manera y en proporción a sus recursos a la obtención de ingresos para el Estado. ¿Y por qué decimos esta situación? Porque también un profesional independiente en muchos casos opera como un consumidor final. ¿Y cuándo uno es consumidor final? Cuando ya no tengo posibilidad de incrementar mayor valor a la cadena de producción o a la generación de un servicio, y ese bien o ese servicio se agota conmigo, se consume, se extingue. Por ejemplo, yo tengo una botella de agua. Yo consumo esta botella de agua
entonces ahí termina la botella de agua. Yo no aporté ningún valor, yo me convierto en consumidor final. Esa es la calidad de consumidor final. Y esa calidad puede tener tanto una persona que está asalariada, que está pagando IPS, puede tener un indigente, una persona que apenas tiene recursos para vivir, y puede tener también un profesional independiente. Es decir, el profesional independiente también puede operar como consumidor final. Y estas tres personas deberían poder aportar por esta agua que, en definitiva, ya están consumiendo. Sin embargo, supongamos que una persona dice, yo esta agua voy a volver a vender. Está generando, va a generar un mayor valor por la reventa. O dice, esta agua yo voy a producir un trago. Voy a agarrar y voy a mezclar con otras cosas y voy a producir un trago. A vender por mayor valor, lo que costaba 8.000 o 9.000 guaraníes, ahora va a pasar a costar 40.000 guaraníes. Entonces, allí, en ese caso, claro que va a operar el crédito. Ahí esta agua que se está convirtiendo en un consumo final y por el cual iba para impuesto, ahí hoy ya la ley me permite poder llevar el crédito de esta agua al débito que voy a tener en su momento a causa de lo que yo estoy generando posteriormente. Y en ese caso, hoy la ley permite esa compensación. Sin embargo, lo que este proyecto de ley por el cual nosotros no estamos a favor, estaría creando una desigualdad, puesto que 163.000 personas, el Estado, el fisco, y otra vez con el dinero de todos los contribuyentes, va a estar subvencionando el agua que estoy tomando, el agua que yo estoy tomando como consumidor final. Sin embargo, a 7 millones de habitantes de la República del Paraguay que están comprando agua todos los días, ellos no van a tener la posibilidad de poder deducir de impuestos. Y en el caso de las personas que son asalariadas o que son, o como bien decíamos, el caso de la persona que no tiene recursos. Esa es la situación que se crearía. No pasa solamente por modificar la ley. Mucha gente dice, sí, cambiemos la ley y se va a permitir deducir todo. Se puede, pero va completamente en contra de los principios constitucionales que rigen la tributación. Y recordemos, los impuestos son la materia más desarrollada en la Constitución de la República del Paraguay. ¿Por qué? Porque precisamente las constituciones y las leyes fundamentales nacieron en contra de las distintas, digamos así, tendencias de crear desigualdades entre los habitantes de un país. Y es por eso que no podemos legislar solamente para beneficio de 163.000 contribuyentes, teniendo en cuenta que todos los otros contribuyentes y el resto de los habitantes de la República del Paraguay estarían aportando por la misma calidad de ser consumidor final. ¿Cuánto es lo que percibe el fisco en concepto del IVA de estos 160 y pico de mil de contribuyentes en la actualidad? Me comprometo a ver con el área de asesoría económica. Yo estoy en el área jurídica, voy a ver con el área de asesoría económica esos datos y te pasamos, Omar. Esto evidentemente de aprobarse implicaría menos ingresos en materia de IVA para el fisco. Recordemos, Mar, que el 50% de nuestros ingresos se basa precisamente en el impuesto al valor agregado. Y como te decía, son todos los consumidores finales quienes en definitiva están aportando al fisco. Y recordemos algo que la gente de repente no tenemos en cuenta. Desde nuestra más tierna infancia, cuando papá o mamá te dio 1.000 guaraníes para ir a la despensa, desde ese momento te convertiste en un contribuyente del fisco a través del IVA, del impuesto al valor agregado. Y es por eso que decimos, ¿por qué a un grupo se le va a permitir, por ejemplo, que no pague impuestos? Porque esa es en definitiva, va a ser la consecuencia de este proyecto de ley. ¿Por qué se le va a permitir, por ejemplo, que no pague impuestos por el asado del fin de semana a un abogado? Y sin embargo, yo, que soy asalariado y que estoy pagando IPS, sí voy a tener que estar pagando el IVA de mi asado del fin de semana. O sea, ¿te das cuenta? Esas son las inequidades que se estarían generando con este proyecto de ley. Ahora, algo de lo que siempre también se habla, Fabio, tiene que ver con esto de ampliar la base de contribuyentes, ¿verdad?
porque está mencionando usted 163.000 contribuyentes del IVA, pero por supuesto que en Paraguay tenemos mucho más que eso en consumidores finales, ¿verdad? Si bien hay otros tipos de impuestos que muchas personas están tributando, evidentemente esa base es ínfima en relación a la población que tenemos. Estos 163.000 contribuyentes, ¿quiénes son? Son las personas físicas que están prestando algún tipo de servicio, ya sea personal, algún oficio, algún arte, o también los profesionales, ¿Y cuál es la condición para ser contribuyente de IVA? Que no se esté aportando a un seguro social obligatorio creado por ley o decreto ley. Es decir, el IPS o la caja municipal o la caja bancaria o también la caja fiscal. Entonces, ahí nos damos cuenta de que aquellos que están prestando algún tipo de servicio personal y que no están inscriptos, son contribuyentes que tendrían que estar aportando al fisco de forma mensual y que no están haciendo, ¿verdad? Eso es lo que hablamos de la evasión fiscal, ¿verdad? La evasión fiscal. Y entonces, esa es la situación. El contribuyente inscrito en el IVA es esa cantidad que siempre va a ser un poco menor, pero en definitiva, todos nosotros, al ir al supermercado, a ir a algún local, estamos pagando el IVA, todos nosotros. Entonces, y recordemos otra vez, esa calidad de consumidor final es lo que determina quién paga el impuesto, independientemente a que sea un abogado, sea un contador, sea un asalariado o sea una persona que apenas está teniendo para vivir. Escuché que se mencionaba también en relación a lo que está diciendo Fabio. Yo para poder desarrollar una actividad X, evidentemente voy a tributar como consumidor final sobre productos o cosas que yo utilizo para el desarrollo de esa actividad, ¿sí? Pero lo que más se estuvo hablando en estos días tiene relación con los tickets o facturas de supermercados, que son los alimentos, es como el ejemplo que usted puso del agua, ¿verdad? Como consumidor final. Y algunos argumentan, bueno, pero yo para movilizarme o para desarrollar mi actividad debo alimentarme. Sí, más o menos en esa línea es el argumento en relación a la defensa de este proyecto. ¿Qué opina usted con conocimiento legal sobre el tema? ¿Cuál es el esquema o el sistema, ¿verdad? Del impuesto? Yo tengo que poder utilizar, para que pueda ser deducible, primero tiene que ser una erogación real. Allí, si hablamos de realidad o no, ahí hablamos de evasión. Mucha gente sabemos que crea facturas de contenido falso para poder pagar menos impuestos. Esa es la primera condición para la deducibilidad. Y luego hay una segunda condición que es la de causalidad, la de relación, digamos así. ¿Cuál es la de relación? Si yo soy abogado, ¿qué yo estoy comprando o qué bienes estoy adquiriendo? ¿Cuáles son los servicios que me están prestando y que tienen relación con mi actividad gravada, que es la de prestar servicios jurídicos? Un servicio que está relacionado a mi actividad es, por ejemplo, si yo subcontrato a otro abogado, porque de repente yo no tengo conocimiento en el ámbito penal, entonces yo subcontrato a un abogado para trabajar juntos. Luego, un bien que yo estoy adquiriendo, por ejemplo, algunos materiales relacionados a la actividad jurídica, el uniforme, es decir, la ropa que yo voy a destinar exclusivamente o en forma indistinta, nos dice la ley. Mucha gente dice, ¿qué pasa si yo no me compro una corbata para ir al tribunal, pero también justo necesito esa corbata para ir a un 15 años? Ahí ya nos dice la ley indistintamente, es decir, yo compré para mi actividad grabada, pero también pude haber utilizado en forma esporádica para otra actividad. ¿Se dan cuenta? Y por otra parte, lo que bien decías, ¿verdad? El tema de los alimentos. Vamos a otra vez el ejemplo del agua.
yo me compro esta agua me estoy comprando para tomar. Independientemente de que yo sea o no abogado, yo tengo que consumir agua. Entonces, allí yo estoy operando como consumidor final. Yo con esa agua no generé mayor ganancia, con esa agua yo no generé no incrementé valor, no añadí una etapa más a la producción. Sin embargo, Omar, supongamos que yo tenga un estudio jurídico y yo necesite bidones o estas mismas botellitas de agua, yo ponga a disposición de mis clientes. En ese caso, esa compra de agua es totalmente deducible. Es importante que nosotros podamos mirar. Hay que responder a la pregunta. ¿Esto que yo estoy comprando me sirve para generar mayor ganancia? ¿Me sirve para mi actividad grabada? ¿Está relacionada a mi actividad grabada? Entonces ahí yo meto. No hace falta, mucha gente pregunta, ¿hace falta que el fisco me autorice de antemano? No, no hace falta eso. O mucha gente dice, no, yo esta agua me fui y compré en el supermercado, no me sirve. Mentira, claro que te sirve la factura en forma de ticket, en formato de ticket que te piden en el supermercado. Entonces, se dan cuenta, mucha gente dice, no, compré del supermercado, compré el resma de hoja para mi oficina. No me sirve. Mentira, claro que te sirve. No importa de dónde se adquiera el bien, no importa quién preste el servicio, lo importante es que ese bien o ese servicio esté relacionado en forma directa o en forma indistinta. Y ahí en forma indistinta me viene a decir, es que no estás destinando exclusivamente para la actividad grabada, pero sí tiene muchísima relación con tu actividad grabada. La Subsecretaría de Estado de Tributación, desde la asesoría legal en este caso, no está de acuerdo con el proyecto planteado que tiene media sanción. La Subsecretaría de Estado de Tributación, como parte del Poder Ejecutivo y en virtud de las mismas atribuciones que establece la Constitución, tiene que también velar por el cumplimiento de los principios constitucionales. Y bajo ninguna circunstancia la SED puede ir en contra de esos principios que yo te estaba diciendo, ¿verdad? El principio de la igualdad ante el tributo, que todos los habitantes de la República deben estar en un mismo pie de igualdad. Y otra cosa, el principio de la capacidad contributiva. Cada persona debe aportar al fisco conforme a la capacidad que tenga para hacer frente a las necesidades del fisco. ¿Y cuál es la capacidad contributiva? La capacidad contributiva se manifiesta a través de la tenencia de patrimonio, pagás impuesto inmobiliario solamente por tener patrimonio, por tener un inmueble a tu nombre. Nadie te pregunta si vos tenés plata o no para pagar ese inmueble, o sea, para pagar o para comprar o para mantener ese inmueble. Tenés que pagar impuestos, ¿por qué? Porque tenés un patrimonio. Segundo, se manifiesta capacidad contributiva a través de la generación de renta. Eso se ve en el IRP, por ejemplo, en el caso de la persona física, o se ve en el IRE, en el impuesto a la renta empresarial, en el caso de las personas jurídicas. La otra forma de manifestar la capacidad contributiva, es decir, mi aptitud para hacer frente a las necesidades del fisco, de aportar al fisco, es a través del consumo. Es decir, yo consumo, yo compro. ¿Y qué ocurre? Muchas veces, Omar, la gente dice, es injusto el IVA. Es injusto el IVA porque está grabando una misma tasa, un mismo bien, y afecta a distintas personas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, me compro esta botellita de agua porque yo estoy manifestando la capacidad de pagar 10.000 guaraníes por una botellita de agua. Sin embargo, si yo no tengo la capacidad para pagar y para consumir, yo no voy a comprarme esta botellita de agua. Voy a comprarme solamente una botella mucho más barata o voy a tomar agua del servicio de agua potable público. ¿Te das cuenta, Osmar? Cada uno va manifestando su capacidad contributiva mediante el consumo. Y es eso lo que grava el impuesto. Y es eso lo que establece la Constitución. Y es por eso también que, como te decía, desde la Subsecretaría de Estado de Tributación, nosotros debemos velar por el irrestricto cumplimiento del principio constitucional de igualdad ante el tributo y de la capacidad contributiva, que debe ser el eje transversal
para la imposición, es decir, para el pago del impuesto. Al analizar los posibles cambios a la deducibilidad del IVA, el contador público Ángel de Vaca señala que en economía de crisis, una situación muy particular que se está dando en estos momentos no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, el Estado debe ser inteligente. Escuchemos su análisis. Voy a tratar de hacer mis comentarios como Juan Pueblo y como profesional también. ¿Cómo pensaría Juan Pueblo qué beneficio recibiría? Porque hay que entender de que el IVA no afecta en teoría a las empresas, a los contribuyentes, sino le grava al consumidor final. Sin embargo, sabemos que las empresas y cualquier otro contribuyente, como en el caso de una persona física profesional, cuando factura debe de pagar el IVA en su declaración jurada, en consecuencia le afecta bastante y es importante entender eso. Ahora, respondiendo o haciendo mis comentarios a la pregunta que planteas, en una economía en crisis siempre es conveniente que el Estado sea inteligente, que actúe en forma inteligente. Nuestro país, el Paraguay, ha venido actuando de esa manera después de una crisis muy fuerte que tuvimos durante el gobierno de González Macri, recordarás, Omar y audiencia. ¿Y cómo salimos de aquella crisis? El gobierno hizo una modificación al régimen tributario, bajó el impuesto, de 30% de impuesto a la renta se bajó al 10%. Primeramente era 20% durante 2 años y luego bajó a 10%. Mientras duraba el 20%, había entrado un impuesto a actos y documentos, por 2 años, y a partir de ahí queda 10%. ¿Qué efecto tuvo en el rendimiento de las recaudaciones, particularmente para ese impuesto? Se incrementó, pero de una manera interesante, muy importante, muy significativo, el pago del impuesto a la renta. Porque nuestro país tiene una idiosincrasia muy especial de evadir el impuesto. No queremos pagar el impuesto. Y se suele decir demasiado bajo es el impuesto que se paga. La presión tributaria es baja, y eso es cierto, es muy baja con relación a otros países. Pero cuando empezamos a hacer comparación de lo que tienen los otros países y lo que tenemos nosotros, por el pago del impuesto recibimos demasiado poco. En consecuencia, el impuesto que pagamos es muy alto. Si hubiésemos tenido un buen mantenimiento de calles, la ciudad es linda porque los contribuyentes reciben el beneficio, los colectivos, los transportes, toda esa cuestión, hay ordenamiento, etcétera, etcétera, con gusto vamos a pagar el impuesto. Pero pagamos el impuesto y recibimos un pésimo servicio, nos genera una situación de irritación social. Y hoy de vuelta estamos en una crisis. No tenemos dinero, no generamos producción, porque la producción agrícola, de la que básicamente dependemos en un altísimo porcentaje, ha tenido un fuerte tropiezo, la sequía, la inundación, la helada, etcétera, etcétera, e incendio. Todo eso conspira. Entonces el Estado tiene que volver a hacer algo de manera inteligente. Bajar el impuesto al 5%, o ampliar la base de la deducibilidad le puede beneficiar demasiado al Estado, porque va a haber gente que quiera tener documentos, que quiera tener comprobante. Caso contrario, uno dice, ¿para qué? ¿De qué me sirve? Yo he escuchado, por eso dije que voy a hablar como Juan Pueblo. He escuchado al trabajador que está obligado a presentar su declaración jurada porque factura o porque tienes algunas ventas, etcétera,
y dice, no me sirve porque igual no me pago. En estos días se estuvo pagando el impuesto a la renta personal. Y la gente dice, yo prefiero comprar cerveza y tomar antes que pagar al fisco, porque si le pago al fisco, el dinero que se va al bolsillo de políticos en general. Hay excepciones siempre. Reconocemos de que hay dos entidades por lo menos, ha de haber otras más, pero por lo menos el Banco Central y el Ministerio de Hacienda ha venido haciendo un esfuerzo impresionante y ha mejorado mucho su desempeño en general. Y eso se puede deteriorar de vuelta a menos que el contribuyente tenga motivación para pagar su impuesto. Y en la forma como actualmente estamos, no hay motivación y es posiblemente, probablemente podamos tener mayor evasión porque hay tanto contrabando, porque el negocio que está en la vereda negocio que está enfrente de un negocio legal vende el mismo producto pero a mitad de precio, no paga impuestos, no paga nada, que trae de contrabando. Eso en líneas generales, Omar, mis comentarios sobre la pregunta que planteas. Esta modificación que se quiere hacer en las deducciones va más allá de aquello que se conversa y se difunde mucho, que tiene que ver con poder deducir gastos de supermercado, por ejemplo. Va más allá de eso el proyecto, ¿verdad? Contempla también otras cosas. Ahí está el tema central, Omar, porque en realidad no es porque uno compre del supermercado, no es deducible o es deducible. Yo puedo comprar artículo vinculado con el ejercicio de mi profesión y deduzco, no importa de dónde compre, con tal de que cumpla con los requerimientos de la administración tributaria, de que el documento tenga el cumplimiento formal por un lado y de fondo por otro lado. De fondo porque la compra que tengo que tener detallado y bien corroborable si ese bien que compro es necesario, es un insumo necesario para mi ejercicio profesional. Si yo me voy y compro tóner de un supermercado, ese tóner voy a usar en mi profesión, puedo deducirlo, eso está permitido. Lo que el común de la gente cree es que ahora no se puede deducir del supermercado las compras que se realice independiente que sea para la oficina o para otro lado. No, eso no es correcto. Siempre se pudo deducir. Lo que pasa es que la gente incluía a todos, compraba cualquier cosa, comida para su perro, que no tiene nada que ver con el ejercicio de la profesión e incluye en la factura, porque la factura trae a su nombre y declara. Ahora lo que no se puede hacer es eso. Si yo compro un artículo del supermercado no vinculado, no necesario para mi ejercicio profesional, no puedo decir por no pertenecer, por no corresponder simplemente. Pero si compro de donde fuere, y vuelvo a insistir, del supermercado o del mercado 4, mercado de abasto, pero el producto comprado es necesario para el ejercicio de mi profesión, puedo deducir. Según su opinión y su visión, ¿podría prosperar este proyecto de llegar al Ejecutivo? ¿Se aprobaría? Porque desde la Subsecretaría de Estado de Tributación ya manifestaron desacuerdo con el proyecto. Tiene argumento para estar en desacuerdo, porque está permitido. Lo que el planteamiento debiéramos de hacer es de que se amplíe la base de la deducibilidad, que se educa en general todos, porque ahí hay un tema muy fino que hay que analizar. Uno se va al supermercado para comprar un montón de cosas, comida, para comprar incluso artículos de limpieza y toda esa cosa. ¿Acaso eso no se usa en la oficina? Claro que sí, se usa y es necesario. Muchos de los profesionales comemos en nuestra oficina, compramos o traemos de nuestra casa, etc. El tema es que la normativa tributaria es tan clara al respecto que dice, si el bien adquirido no está vinculado por el servicio profesional, no es deducible. Tiene que estar vinculado, tiene que ser un insumo necesario para el ejercicio de la profesión o para llevar adelante el negocio. Si hoy se dijera, y el proyecto tengo entendido que va en esa línea, de que se va a permitir, se va a admitir como deducible todas las compras hechas en el supermercado, sin especificar que sea necesario para o identificable con la práctica de la profesión o con el negocio, que sea todo, porque nadie se va a comprar en el supermercado algo que no va a usar. Es una necesidad, no se va a ir a comprar el supermercado para regalar a cualquiera.
Y si regala, también está permitido hacerlo, siempre y cuando que tenga un límite y es razonable. Creo que si se plantea bien en el Congreso, la administración fiscal va a estar de acuerdo con eso porque no va a ser un castigo para la recaudación de que también si uno compra fideos, si compra arroz, si compra hierba, pueda deducir porque de alguna manera son necesarios para la alimentación del personal que es contribuyente o para el negocio mismo también, en donde trabaja persona humana y tiene que alimentarse. Y usted al principio daba el ejemplo de tener una visión mucho más amplia, ¿verdad? Y no, si bien es la función específica de la Subsecretaría de Estado, la de recaudar, no tener solamente una visión de recaudación netamente, sino una visión un poco más amplia en el sentido de poder ayudar a sobrellevar esta situación de crisis como mencionó. Hoy día se habla a nivel global en los foros internacionales, acabamos de volver del exterior y se discute bastante la visión global de las cosas. El Ministerio de Hacienda tiene como función central recaudar. Nadie cuestiona eso, tiene que ser así y es correcto que sea así. Ahora, no puede cerrar sus ojos y decir que en Paraguay estamos en abundancia y no tener en cuenta la grave situación social que estamos atravesando. Hoy día, en todas las esferas, se está cuestionando que la empresa tiene que buscar el beneficio económico, pero también tiene que tener en cuenta el beneficio social, la cuestión social y la cuestión ambiental. Por tanto, el Ministerio de Hacienda, como parte de un país, no puede ser ciego de no ver la dificilísima situación social que estamos atravesando. Hay mucha gente que está sin empleo. Hay muchísima gente que no está haciendo lo suficiente como para solventar sus gastos o los gastos de sus hijos en relación a las universidades, a los colegios, etcétera, etcétera. No alcanza el dinero, no solamente al sector público, menos al sector privado. Por ello, creo que el Ministerio de Hacienda tiene que analizar y actuar, como dije al inicio, inteligentemente, de ver qué le conviene más. Ser rígido, no admitir nada y recaudar cada vez menos porque hay una irritación social, o tratar de llegar a la gente diciéndole, entendemos la situación, vamos a admitir por lo menos temporalmente y va a ver que la recaudación se mejora bastante. Para la contadora Alba Talavera, miembro del Colegio de Contadores del Paraguay, este proyecto, la modificación de la deducibilidad del IVA, va a colaborar en este caso en la formalización tributaria de nuestro país. Esto tiene media sanción y es importante porque con estas medidas se va a combatir la evasión, se va a formalizar más. Esa es de la óptica contable fiscal que nosotros los contadores, ¿verdad?, tenemos en cuanto a cómo va a afectar a los contribuyentes, ¿verdad? Es importante también señalar de que hoy en día, con más fuerza, esto vamos a decir, le afecta a los de menor poder adquisitivo por cuanto que asumen este IVA que no pueden utilizar. Ejemplo, usted, por ejemplo, es contribuyente solamente de IVA, no es contribuyente de impuesto a la renta personal. Entonces, hay gastos que se tipifican en el artículo 19 del decreto reglamentario del IVA, que es el 3107/19, en donde me señala taxativamente cuáles, y en forma totalmente reducida, son los gastos que puede utilizar relativo a mi actividad grabáfica. En el caso de usted, por ejemplo, todo lo relativo a su actividad de periodista, ¿verdad? Y en mi caso particular, todo lo relativo a mi actividad de contador. Ahora, con este nuevo proyecto de ley que ya tiene, ya sabemos, media sanción, entonces habla también de ciertas introducciones de gastos importantísimos que antes no se tenían, como ser, por ejemplo, el tema de vacaciones, como ser, por ejemplo, el tema de gastos, vamos a decir, de vestimenta.
Acá no se habla de vestimenta de uso obligatorio como sí está en el decreto reglamentario, ¿verdad? También nos permite, por ejemplo, gastos de televisión. De repente puedo tener también yo Netflix, puedo tener ciertos, vamos a decir, ciertos canales que yo puedo utilizar para realizar en mi carácter de, yo también soy catedrática, en mi carácter de catedrática puedo utilizar para realizar ciertas investigaciones. Entonces también me permite. Ahora, ¿qué cosas más me permite lo nuevo, con este nuevo proyecto de ley? Me permite artículos también de bebidas, aseo y belleza. Ya anteriormente en otros canales y a otros medios periodísticos, yo le había señalado de que todos los profesionales necesitamos estar en buenas condiciones de aseo personal para poder prestar nuestro servicio. Entonces también esto fue conversado con los proyectistas, razón por la cual también se incluye los gastos de aseo, los gastos de belleza, ¿verdad? Ahora, ¿qué es también algo importantísimo? Hasta este momento en que sigue vigente el artículo 19 del decreto reglamentario, me señala que yo puedo también comprar un vehículo cada 3 años y puedo utilizar el 30% del IVA de la adquisición de ese vehículo. Sin embargo, con este proyecto de ley, dice, podés comprar autovehículos y usás hasta el 60% del IVA crédito fiscal de ese autovehículo que estás adquiriendo. Esto también es lo nuevo. ¿Qué otra cosa importantísima? También está taxativamente señalado, en donde dice de que los gastos familiares también se incluirán. ¿Qué gastos familiares? Los gastos de medicamentos, vacaciones, salud, seguro médico, bebidas, aseo, belleza y capacitación. Y lo más importante de todo es que la enumeración de estos gastos es enunciativa y no limitativa. Es decir, no me dice hasta qué porcentaje puedo utilizar. Eso es el nuevo proyecto de ley que tiene media sanción en Cámara de Diputados actualmente. Usted mencionaba algo que es importante, Alba, que va a permitir Sí. la formalización, decía. Es decir, podemos hablar de una ampliación de la base tributaria, es decir, de aquellos que tributan, ampliar esa base. ¿Por qué cree entonces o por qué considera usted desde su óptica que la SEP se opone a este proyecto? Acá pues no es cuestión de recaudar y recaudar. ¿Por qué digo esto? Voy a dar un ejemplo práctico rápido para que se entienda, ¿verdad? Alba Talavera es contribuyente solamente de IVA, ¿verdad? Entonces, Alba Talavera cuando se vaya a algunos comercios, no hablo de los grandes comercios que sí o sí tienen la obligación y todo, por supuesto, de ir factura, pero de repente, por ejemplo, yo me voy a un almacén, a un autoservicio de barrio, me voy a un comercio de barrio, por así decirlo, ¿verdad? Entonces me dice, ¿vos querés factura? Y me voy a comprar algo que no está taxativamente enunciado en el artículo 19. Entonces le digo yo, no, así no me voy a llevar, ¿verdad? Entonces me voy, saco, llevo mi producto, llevo mi artículo, me retiro, ¿verdad? Sin embargo, ese es en el caso de que es contribuyente solamente de IVA. Ahí es donde se va a ampliar, ¿verdad? Esta persona. Yo sí me quedo, yo sí, a mí me sirve, vamos así decirlo, todos los gastos de vivienda, de vacaciones dentro del país, porque tampoco las vacaciones en el exterior no me sirve, a menos que me pida una agencia local, los pasajes. Entonces, hoy en día a mí no me sirve las vacaciones en el exterior, hoy en día no me sirve, por ejemplo, por decir, artículos que no sea relativo a mi actividad grabada, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como IVA, no puedo ingresar acá un cuadro, no puedo dedicarme, por ejemplo, o meter, por ejemplo, un gasto supermercado, para acá muy no lejos, ¿verdad? Los gastos supermercados que hasta ahora, si soy contribuyente de IVA nada más, puedo ingresar, son los gastos de papelería, útiles de escritorio y otros, accesorios de computadora y demás. Pero si yo soy contribuyente de IVA y de renta, ¿verdad? Yo uso todo eso en mi renta personal. ¿Por qué tipo de gastos? De viaje, de vacaciones, los gastos, compras de maquinaria, equipos, compras vamos a decir, de cuadros y demás, ¿verdad? O sea que si yo soy contribuyente de IVA y IRP, me sirve todos esos gastos y siempre, sí o sí, voy a solicitar mi factura con mi razón social y con la descripción de mis artículos que estoy adquiriendo. Porque eso es importante también aclarar. No es que, por ejemplo, yo me voy a un restaurante y digo, gastos de consumo. No me sirve eso. Me tiene que describir
¿verdad? El local al cual yo asisto me tiene que describir uno a uno cuáles son los conceptos por los cuales estoy pagando. Entonces, ¿por qué digo que se va a ampliar? Porque si yo estoy como contribuyente de IVA, ya todas las facturas me van a servir y a todos voy a tener que solicitar esa factura. Porque ya soy contribuyente de IVA y me amplía la cantidad de gastos que puedo utilizar. Usted en el trabajo diario que hace, Alba, está muy cerca de la ciudadanía también, en contacto con la gente que trabaja, con aquellos que cumplen la obligación de tributar y pagar sus impuestos. Esto, en este tiempo, este proyecto, viene a ayudar un poco a alivianar la situación complicada, tomando en cuenta el contexto general en el que vivimos, una sequía importante, pérdidas de cosechas, búsqueda de empleo que a veces no se encuentra. ¿El proyecto va a ayudar mucho en eso también? Principalmente a aquel sector más alicaídos, ¿verdad? A los que más le afectan principalmente este IVA, porque muchas veces también esto recae, vamos así decirlo, sobre los pequeños productores, ¿verdad? Que traen sus productos desde el interior del país y le afecta, por ejemplo, el tema de los fletes. Y en ese contexto quiero ampliarte y darte una noticia, no sé si ya sabes, que hay otro proyecto de ley que está presentado por 3 diputados, a los cuales también ya le estoy dando mis sugerencias, ¿verdad? Y mis recomendaciones. Es un proyecto de ley por el cual también se exonera temporalmente el IVA a los productos del agro. Eso también creo que ya presentaron el diputado Villarejo con la diputada Vallejo y otro diputado más, son 3 diputados que están presentando, ¿verdad? Y eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque uno está diciendo a quiénes le va a afectar. Y normalmente a los de menor poder adquisitivo es lo que le afecta, porque tienen que pagar, ¿verdad? Algo que realmente es un crédito fiscal, es nuestra plata. ¿Por qué? Porque a quién se le castiga siempre. Se le castiga principalmente, ¿verdad? A aquellos contribuyentes, ¿verdad? A adquirir los productos de la canasta básica familiar. Ellos son los más afectados y los que tienen menos ingresos, ¿verdad? Que son los que soportan esta carga económica, esta recesión económica. Y como estás diciendo, la gente no conoce, no sabe lo que es el interior del país. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica nos damos cuenta de que muchas cosechas se han perdido totalmente por las sequías, en otros casos por motivos exógenos, ¿verdad? Entonces esta gente prácticamente tiene que comenzar de nuevo. Y una forma de paliar también ese tipo de actividad económica en este caso. Según lo que usted estaba mencionando, también hay como un relacionamiento cercano con los parlamentarios a través de la asesoría. ¿Cree que va a prosperar el proyecto? ¿Falta media sanción todavía y después tiene que ir al Ejecutivo? Desde su óptica, ¿podría prosperar este proyecto del primero del que estamos hablando? Algunas opiniones que yo leí en los diarios también señalan de que es una medida populista. Yo creo que no es una medida populista, más bien es una medida de ayuda económica a nuestros compatriotas que hoy en día soportan el embate económico, ¿verdad? Yo creo que la Cámara de Senadores va a pasar sin problema alguno, ¿verdad? Porque esto le afecta inclusive a todas las personas sin distinción de clases, ¿verdad? Y de banderías políticas. Entonces pienso que la Cámara de Senadores. Ahora bien, estuve leyendo, eso es cierto como está señalando, que la Subsecretaría de Estado de Tributación desde allí están diciendo de que van a pedir probablemente al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, que pueda vetar esto. Y ojalá que él también lo mire con buenos ojos, pensando en sus compatriotas. Y no es que uno está hablando de boca de ganso, que los periodistas saben mejor que nosotros con números cómo es actualmente la realidad económica. Hay muchas personas que fueron cesados en su trabajo, otros fueron inclusive liquidados, ¿verdad? No se encuentra trabajo. Entonces, pensando en esa clase alicaída, vamos a decir, en la alicaída economía actualmente, yo creo que el presidente con mucho tino tiene que analizarlo esto con sus asesores y yo creo que no tendría que vetar. Esa es mi opinión muy particular.
En este último bloque de los especiales de ProNoticias vamos a compartir con ustedes el análisis de un economista. En este caso, el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, que analiza este proyecto de ley y nos habla de los pros y los contras. Bueno, se trata de un proyecto de ley presentado por el diputado Hugo Ramírez, que amplía el alcance de la aplicación del IVA crédito para contribuyentes que prestan servicios personales. El proyecto presentado por ese diputado ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y es una propuesta que beneficia no solo a los contribuyentes que tributan IVA por la prestación de servicios personales o profesionales, sino que sienta además las bases para que el Estado pueda combatir el contrabando y la evasión fiscal, estimada para el IVA en un 40% más o menos. La idea es ampliar la base tributaria efectiva con la incorporación de más contribuyentes como resultado de mayor formalización. Bueno, el planteamiento de este proyecto de ley sancionado por diputados es sumamente conflictivo entre las partes. Eso no quiere decir que sea conflictivo para mí simplemente, sino que veo que hay posiciones contrarias. Los diputados han sancionado ese proyecto de ley, pero el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con esa aprobación y el Poder Ejecutivo argumenta de otra forma. Entonces, para entender bien de qué se trata, yo quisiera entrar al detalle del proyecto de ley sancionado por diputados. Y es que se trata de modificar dos artículos de la actualmente vigente Ley 6.380, que es del año 2019. Y el artículo 88 en esa ley define cómo está integrado el IVA crédito. Y el artículo 2, que es el número 89, establece cuáles son los requisitos para la deducción del IVA crédito. Y aquí es donde se hace el siguiente planteamiento. El planteamiento es largo, para no cansar a la teleaudiencia. Sí. Quiero solamente ir a la parte más conflictiva. Y la parte más conflictiva dice lo siguiente: que todos aquellos egresos, eso quiere decir gastos e inversiones, todos aquellos egresos personales y familiares relativos a alimentos, bebidas, aseo y belleza, vestimenta, capacitación, salud, vacaciones, medicamentos y seguro médico serán compensables con el IVA débito fiscal a los efectos de la liquidación del IVA. Lo que significaría, para hablar en lenguaje sencillo, que los contribuyentes que se acogen a ese beneficio van a poder descontar todos esos gastos personales y dejar de pagar por eso el impuesto sobre esos gastos personales. Porque si se descuentan, eso quiere decir que no se pagan. Y es allí donde surgen las diferencias de opinión con el Poder Ejecutivo. Hay algunas aclaratorias que se hacen en el proyecto de ley, por ejemplo, que ese listado es meramente enunciativo, no es taxativo, o en lenguaje más sencillo, no es limitativo, lo que significa que se pueden agregar todavía más gastos personales y familiares del contribuyente a ser descontados del IVA. Y después hay una aclaración muy importante también en cuestiones legales y dice que la administración tributaria deberá ceñirse a la interpretación más favorable al contribuyente, tanto en lo relativo a la reglamentación de la norma como a su implementación.
Es decir, está prácticamente todo puesto en favor del contribuyente en ese proyecto de ley que cuenta ya con media sanción de diputados. Veremos lo que dice posteriormente el Senado. Pero la posición del Poder Ejecutivo, que está representado en este caso por la Subsecretaría de Estado de Tributación, es totalmente adversa a esa propuesta que ya fue sancionada por diputados. Y la visión de la Subsecretaría es la siguiente. La Subsecretaría o el Subsecretario de Tributación considera que las modificaciones que se están haciendo crean una distorsión porque se trata de un subsidio a los profesionales y en la opinión de Hacienda es además populista. Pero llama la atención que justamente los contadores, que son los que conocen bien la situación en la práctica, celebran la iniciativa y sostienen que fomentará la formalización. Es decir, que los contadores en general, y siempre hay algunas disidencias, pero los dirigentes, los que están, por ejemplo, en el Colegio de Contadores, o los que están en otras asociaciones de contadores, que tienen otro nombre también. Una de ellas es Meridiano. Hay otra representación que tiene también mucha fama y que está liderada por la licenciada Torres Aguilar, Carmen Torres Aguilar. Todos ellos dicen que esto es beneficioso porque entonces se hace más justicia con los profesionales de ese nivel. Pero resulta que Hacienda se opone tenazmente con argumentos fortísimos. Dice, por ejemplo, Hacienda, voy a ver si consigo leer lo que dice el secretario, el director de Planificación y Técnica Tributaria, un señor llamado Antulio Bolt. Él dice que con la sanción realizada por diputados para deducir las compras de supermercados, por ejemplo, lo que se hace es crear un subsidio para el sector de profesionales nada más. Y a criterio de él, como están incluidos otros gastos personales, muy personales por cierto, como la compra de vehículos, que podrán imputar como crédito fiscal hasta el 60%. Eso también significa una subvención. Y este director de Planificación y Técnica Tributaria dijo que el país cuenta con 800,000 contribuyentes del IVA y que esa modificación podría significar un importante golpe a los ingresos y que solo beneficiará a los que tienen más capacidad de compra. Es decir, es difícil agotar todos los argumentos de cada parte, pero yo creo que ya hemos dicho lo más importante. El proyectista de esta sanción, es decir, la Cámara de Diputados, porque ya le dio media sanción, tiene una posición favorable al descuento de todos esos gastos personales y familiares para no pagar el IVA sobre eso, ¿verdad? Mientras que la Subsecretaría de Tributación, en su rol de representante oficial de todo lo que sea impuestos, se opone a eso porque dice que va a beneficiar solamente a los profesionales mejor posicionados entre los profesionales y que se olvida de los que no ganan tan bien y que eso podría ser un perjuicio para todos ellos. ¿Y cuál es, doctor, cuál es su interpretación en relación a esto? Hablando y conociendo ahora las dos posturas, ¿qué piensa usted, doctor? ¿Cuál es su opinión? Y yo pienso que realmente debería ampliarse esa deducibilidad a todos, ¿verdad? No solamente a los profesionales de ese nivel. Pero yo también soy consciente de los contrastes. Si se amplía la deducibilidad a todos, eso quiere decir que literalmente nadie va a pagar ya esos gastos familiares que son personales y familiares y que es una lista larguísima de todo lo que pueden deducir. Y entonces la Subsecretaría de Tributación, como que es un subsidio, estará también recaudando menos y eso le preocupa a la Subsecretaría de Tributación. Es difícil tener allí una opinión objetiva. De forma que lo que yo diría es, antes de
adelantarnos con una opinión definitiva. Aguardemos lo que dice la Cámara de Senadores, que es la que en definitiva dará posición definitiva también, valga la redundancia, al tratamiento de este proyecto de ley. Yo no sé en este momento cómo está configurada la Cámara de Senadores en relación a este proyecto. Así que lo ideal sería que cuando se empiece a discutir eso, en todo caso, volvamos a hablar del tema. Se analizan cambios en la deducibilidad del impuesto al valor agregado IVA que permitirían incluir, entre otros, los comprobantes de compras de supermercados en la liquidación impositiva. ¿Qué dicen los contadores del Paraguay sobre este cambio? ¿Qué opinan los empresarios? ¿Y cómo lo reciben las autoridades tributarias? ¿Significaría una reducción importante de ingresos para el fisco? Especiales de ProNoticias. Y con esto llegamos al final de los especiales de ProNoticias. Gracias por acompañarnos semana a semana a través de Canal Pro. Nos reencontramos la próxima semana.